A pesar de lo que su imagen de perfección pueda sugerir, Olga es una persona llena de inseguridades. Basta con un pequeño contratiempo para derrumbar por completo su autoimagen de triunfadora y sumirla en el caos. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Acaso no ha tenido unos padres que la han adorado y le han prestado atención durante toda su vida? ¿No es precisamente lo que la psicología popular nos asegura que es suficiente para que un niño crezca feliz y seguro? ¿Y si resulta que es mucho más complejo que eso? ¿Y si tanto el desdén absoluto que sufrió Helga como la adoración incondicional que recibió Olga conducen en el fondo al mismo lugar? Acompáñame entonces al análisis del capítulo Olga regresa a casa, uno de mis capítulos favoritos de la serie. En este capítulo intentaremos interpretar cómo surgen las inseguridades en personas que aparentemente tuvieron una infancia ideal. El capítulo comienza con Helga en la escuela, donde no sucede nada relevante hasta que la maestra menciona haber recibido una carta de quien escribe como la mejor alumna que la escuela ha tenido, Olga, la hermana mayor de Helga. Solo con un par de fotos se nos da una idea de las grandes hazañas de Olga, las cuales parecen reflejar un egocentrismo tan enorme como su lista de logros. Basta con prestar atención a las palabras que utiliza en la carta. Menciona que, si Helga se lo pidiera insistentemente, podría ir al salón para hablar sobre sus éxitos. Es importante destacar que Olga no necesita aparecer en pantalla para transmitir su egocentrismo. Su necesidad de admiración es palpable desde el primer momento. Pero con pequeñas muestras del pasado de las hermanas Pataki, podemos intuir que este enorme ego no es realmente culpa de Olga. Ella simplemente replica lo que se le ha inculcado. De hecho, el gran Bob también es un personaje muy fanfarrón, quizás incluso más que Olga debido a su agresividad. Aquí es donde debemos comenzar a hablar de algo importante. Olga es una persona narcisista porque creció y sigue viviendo bajo la influencia de padres igualmente narcisistas. Hablemos entonces del narcisismo. Mientras que la profesión psicoanalítica se esfuerza por alcanzar una comprensión más profunda del concepto narcisismo y poder definirlo para un uso riguroso, la palabra ha sido apropiada por el habla cotidiana. Como resultado, se ha desdibujado su significado, dificultando que se emplee para describirlo como un concepto psicoanalítico preciso. A lo que me refiero con esto es que hoy en día utilizamos la palabra narcisismo casi de manera arbitraria. Es decir, nos basta con ver que una persona suba muchas fotografías a sus redes sociales para tacharla de narcisista, cuando eso no es así. El narcisismo es un concepto que surge del psicoanálisis y no deberíamos de utilizarlo tan a la ligera. Sin embargo, en el caso de Olga, sí estamos frente a una persona narcisista porque podemos rastrear el origen de ese problema desde su infancia o incluso desde sus padres. Helga ya en casa se siente completamente incómoda. Si de por sí vive en un constante abandono emocional por parte de sus padres, esa situación se intensifica con la presencia de Olga, quien alentada por ellos es motivada a hablar de sus innumerables logros. Estos no solo abarcan el ámbito académico, sino también el artístico e incluso podríamos pensar que el espiritual. En ese contexto quiero destacar que Olga no es enteramente culpable de todas esas actitudes narcisistas, las cuales vemos desarrolladas durante toda la serie. En gran medida, Olga simplemente está replicando la narrativa que sus padres le han inventado para ella. Es decir, ella simplemente está repitiendo todos los comportamientos que ha visto en sus padres. La actitud de los padres Patakis en este capítulo es un ejemplo claro del comportamiento típico de los padres narcisistas. Estos padres centran su crianza en satisfacer sus propias necesidades emocionales, en lugar de fomentar la autonomía y el bienestar de sus propios hijos. Proyectan sus deseos y frustraciones sobre ellos, tratándolos como extensiones de sí mismos, más que como individuos con sus propias identidades. Bob, el padre, ejemplifica perfectamente este comportamiento. Para él, cualquier reconocimiento hacia Olga es en realidad una alabanza hacia sí mismo. No percibe a Olga como un individuo autónomo, sino un reflejo de su propio éxito. Por otro lado, Miriam, la madre de esa familia, es una figura cargada de frustración. A lo largo de la serie vemos indicios de una depresión latente, causada probablemente por la vida restringida que lleva, atrapada en un rol de ama de casa. Para ella, la aparente libertad y los logros de Olga representan una parte de sí misma que nunca pudo alcanzar. Por eso, en lugar de celebrar genuinamente a Olga, parece proyectar en ella sus propias carencias y aspiraciones. Podría pasarme el video entero enumerando los ejemplos del narcisismo de Olga, sus comentarios ególatras, su constante necesidad de validación y su incapacidad para ver más allá de su propia perfección. Pero no es el propósito de ese video, no estoy interesado en señalar con el dedo o buscar culpables. Siguiendo con el capítulo, Helga, hablando consigo misma, expresa lo harta que está de esta situación. Y de repente recibe una llamada telefónica que, como era de esperarse, no es para ella, sino para Olga.
Del otro lado de la línea está un muchacho que, por sus escasas palabras, podemos inferir que es uno de los tantos pretendientes de Olga. Es evidente que este chico no la conoce profundamente, pero con una sola breve interacción ha quedado completamente fascinado por ella. Helga se siente visiblemente molesta, y no es difícil entender por qué. Es el tipo de impacto que ella nunca ha logrado en la vida de nadie. A lo largo de la serie, Helga ha enfrentado un conflicto recurrente con respecto a su feminidad, una lucha interna que parece aún sin resolver del todo. Ese momento en particular le afecta profundamente porque por primera vez hay algo en concreto en Olga que Helga puede envidiar abiertamente, la capacidad de generar admiración instantánea y casi obsesiva. Por ejemplo, aunque Helga está enamorada de Arnold, es evidente que no ha provocado en él ni en ningún otro muchacho este tipo de impacto tan inmediato y tan poderoso. Eso intensifica su sensación de frustración y refuerza su percepción de ser constantemente opacada por Olga. Los pensamientos de Helga se ven interrumpidos por la llegada de una carta. Es la boleta de calificaciones de Olga, mostrando las notas perfectas que todos esperan de ella. Sin embargo, esto le da una idea a Helga. Si todos asumen que Olga siempre sacará un 10, ¿qué pasaría si una de sus notas fuera menor? Helga, astuta como siempre, se da cuenta de que tiene en sus manos una herramienta con la que puede herir a su hermana justamente en su punto más vulnerable, no tanto en su ego, sino en la percepción que tiene ante los demás. Para Olga, todo lo que importa es su imagen perfecta y por ende su rendimiento impecable. Todo esto pende de la percepción de que tiene que tener una boleta perfecta. Helga, aunque duda, termina por ceder ante la tentación y altera las notas de Olga, convirtiendo un 10 perfecto en un 8 que pues no está mal, pero tampoco es perfecto. No es lo que la gente espera de Olga. Esto se ve durante la cena, donde Olga confiada lee en voz alta sus calificaciones. Pero justamente cuando llega al 8, el ambiente cambia. Bob y Miriam reaccionan con sorpresa y con cierta decepción, validando las sospechas de Helga. Para ellos, Olga no puede ser simplemente buena, debe ser perfecta. Olga, ante esa aparente imperfección, se derrumba. La confianza y la positividad que había mostrado durante todo ese capítulo se desvanece por completo. Todo en ella, su ego, su narcisismo y su fachada de perfección, se revela como una máscara frágil, que se rompe con un pequeño golpe a su imagen idealizada. Este momento refleja algo crucial sobre los personajes y las personas que son como Olga. Esas personas que parecen irradiar seguridad y éxito. Pero muchas veces la autoestima de esas personas depende enteramente de la imagen que están dando. Son personas que desean ser sobresalientes. Son personas que desean ser admiradas, envidiadas o vistas como un ejemplo a seguir. Pero detrás de esa aparente grandiosidad acechan sentimientos muy oscuros, como la depresión, el vacío, el autoalejamiento y la sensación de que sus vidas carecen de sentido. Aquí tengo que explicar esto. Esos sentimientos negativos de los que hablo emergen cuando el fármaco de la grandiosidad falla, cuando ya no son la superestrella, cuando no alcanzan la cima o cuando perciben que no cumplen con los estándares ideales que sienten que deben de cumplir. Es en esos momentos que son invadidos por la ansiedad, la culpa y la profunda vergüenza, tal como hemos visto en el caso de Olga, que expone la fragilidad de su ser interior. Ese es el precio de la perfección forzada y de la crianza que define el valor de una persona solamente por sus logros. Entonces comienza un momento en el cual Olga se ve completamente derrumbada. Bob, preocupado, intenta ser un buen padre e intenta alentar a su hija. Sin embargo, su mayor problema radica en que no reconoce que él mismo ha contribuido a que estas situaciones le afecten tan profundamente. Pues este patrón no es exclusivo en este capítulo. Olga demuestra ser una persona muy voluble y fácilmente influenciable, y eso lo vemos en muchos capítulos. Por ejemplo, en el episodio de la 5ª temporada, La crisis del gran Bob, Olga es convencida rápidamente por su padre para unirse a una secta. Eso no le sucede a Helga, quien se mantiene firme hasta el final del episodio. También recordamos el episodio en el que casi se casa con un hombre manipulador al que apenas conocía. En ambos casos se evidencia su incapacidad para resistir a la presión externa y su tendencia a ceder. Pero regresemos al capítulo del que estamos hablando. Vemos cómo Olga se enfrenta a un problema de autoestima significativo, ya que su fragilidad emocional y su necesidad de validación son síntomas de un conflicto interno muy profundo. Bob Pataki, mientras tanto, en lugar de abordar el problema de raíz, decide animarla con regalos y con obsequios materiales, sin detenerse a reflexionar sobre el verdadero origen de su sufrimiento. No piensan validarla como una persona, ni reconocer el trasfondo de su mentalidad, limitándose a soluciones superficiales. Aquí hay un punto que quiero resaltar, y es que
Olga obviamente tiene problemas muy serios de autoestima y de autopercepción, siendo extremadamente dura consigo misma. A lo largo del capítulo se refiere a sí misma de manera peyorativa en muchos momentos, mostrando la fragilidad de su ego. Sin embargo, tengo que decir algo, Helga tampoco está exenta de esas inseguridades. Al revisar la serie es evidente que Helga también busca en cierta medida la aceptación de su padre principalmente. Aunque la crianza de ambas hermanas ha sido completamente distinta, los resultados son sorprendentemente similares. Esto se debe a que independientemente de cuál sea la atención que brinden los padres Pataki, ambos comparten la característica narcisista que ha afectado profundamente a sus hijas. Tanto Olga como Helga cargan con inseguridades que se manifiestan de formas diferentes, pero que persisten a lo largo de la serie. Por ejemplo, en este capítulo, las inseguridades de Helga quedan expuestas cuando recibe un vestido destinado originalmente para Olga. Cuando frente al espejo, Helga juega a imaginarse a sí misma como la destinataria de las palabras de afecto que el pretendiente de Olga expresó anteriormente. Este momento revela lo que Helga más envidia a su hermana, el impacto casi magnético que tiene en los demás, especialmente en los chicos. En su imaginación, Helga simula ser quien despierta esas emociones, dejando en claro su deseo de obtener ese tipo de validación. Pero conforme el episodio avanza, Helga comienza a notar que sus acciones no solo han herido a Olga, sino también han afectado a sus padres. Aunque esos son padres obviamente narcisistas, su preocupación es genuina al ver que Olga está enfrentando una posible depresión. Ese reconocimiento comienza a generar un conflicto interno en Helga, quien reflexiona sobre el daño que ha causado, y termina por contarle todo esto a Arnold. La respuesta de Arnold, en su inocencia, la deja perpleja, pues le responde que no entiende cómo alguien le podría hacer eso a un hermano. Esas palabras resuenan completamente en Helga, haciéndola confrontar su comportamiento. Todos estos pensamientos terminan por desembocar en que Helga tenga un sueño, el cual me parece muy interesante y que vamos a analizar. Helga es una niña muy culta, muy lista y muy precoz, pues su sueño termina por ser una representación de la obra de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria. Pintada en 1931, La persistencia de la memoria es una de las obras más importantes del surrealismo. Ese sueño resulta particularmente interesante, ya que conecta el estado emocional de Helga con los elementos simbólicos de la obra. Los relojes derretidos representan la naturaleza fluida y subjetiva del tiempo, algo que en el contexto de Helga podría reflejar su percepción de estar atrapada en un ciclo interminable de comparación y rivalidad con Olga. El paisaje árido y desolado de la obra también resuena con el aislamiento emocional que Helga siente dentro de su familia, así como su frustración por no poder cambiar la dinámica con su hermana. Ese sueño se convierte en un espejo del mundo interno de Helga, revelando el peso de sus conflictos emocionales y el anhelo de superar esta lucha constante. Al final del sueño, Helga ve a Arnold representado como un ángel, un elemento que claramente no pertenece a la obra de Dalí, pero que juega un papel clave en la narrativa. Esta visión no solo refuerza el mensaje de redención para Helga, sino que también subraya la idealización que tiene sobre Arnold, viéndolo como una figura moral y guía en su vida. El sueño en su conjunto cumple con su propósito, al catalizar el proceso de reflexión de Helga, motivándola a reconocer sus errores y emprender el camino hacia la reconciliación y el cambio en este episodio. Luego, al despertar, Helga toma una decisión importante: confesar todo el daño que ha causado y enfrentar a Olga con sinceridad. Le revela que todas sus acciones han sido deliberadas, con toda la intención de lastimarla. Ese momento marca un punto único en la serie, ya que Olga responde con una seriedad y con una profundidad emocional que no volveremos a ver en su personaje. Y aunque se siente dolida y probablemente decepcionada, Olga comprende rápidamente las razones tras el comportamiento de Helga. Ella misma admite que la imagen de perfección que proyecta es solo una fachada frágil, que la ha dejado completamente agotada. Podemos interpretar que los acontecimientos de ese capítulo representan una especie de catarsis para Olga, una filtración de todos los sentimientos reprimidos que ya no puede contener. Y en un acto de empatía y madurez decide no contar la verdad a sus padres, posiblemente porque en lo más profundo de su ser, ella es consciente del daño que sus padres le han causado tanto a su hermana Helga como a ella misma. Olga reconoce entonces que Helga es una víctima de la misma dinámica familiar tóxica, pero no ve sentido en buscar culpables. Como ella misma parece comprender, la vida no se trata de señalar con el dedo, sino de encontrar formas de sanar y de avanzar. Y ese es exactamente el enfoque que quiero dar en este video, y es que no se trata de buscar culpables. Mira, parece ser que muchas personas han malinterpretado el psicoanálisis.
No se trata de buscar culpables. En el psicoanálisis no buscamos el problema en la infancia para poder culpabilizar a nuestros padres o a nuestros cuidadores, sino para entender mejor el problema y así sanar. Sanaremos mejor cuando entendamos el problema y su origen, no cuando busquemos culpables. Y eso parece ser que Olga lo ha entendido perfectamente, pues entiende que en esa situación quizás ni siquiera hay un culpable, solo hay una familia que actuó de la manera que les pareció pertinente, solo hay un grupo de personas que actuaron de la forma que les pareció mejor o la que les pareció correcta. Entonces debemos de entender que no debemos de buscar culpables en las situaciones, ni siquiera en nuestras propias situaciones familiares, tal como Olga está intentando hacer en este capítulo. Y es que el propósito de reflexionar sobre este tipo de historias es que podamos extraer algo significativo, algo que podamos aplicar en nuestras vidas. Si hay una lección aquí, es la importancia de ser amables con nosotros mismos y que el amor propio se refleja en muchas ocasiones en esas palabras de aliento que necesitamos darnos, especialmente en los momentos más difíciles. Olga es un personaje cuyas inseguridades son evidentes, no solamente en este capítulo. Existen muchas oportunidades en las que se demuestra que es una persona que lucha constantemente con un odio interno, que busca cualquier oportunidad para poder manifestarse. Sin embargo, es en ese capítulo donde Olga demuestra una sinceridad y una vulnerabilidad hacia Helga que no vemos en ningún otro momento de la serie. Quiero creer que ese momento de honestidad fue un punto de inflexión para Olga, un paso para convertirse en la persona que realmente desea ser, lejos de las expectativas y de las cargas que otros han puesto sobre ella. En este canal hablamos de nostalgia, de esas series que terminaron ya hace muchos años y que hoy nos invitan a usar la imaginación para poder llenar los vacíos que quedaron tras su último capítulo. Y así como me gusta imaginar en el futuro que Arnold y Helga habrán construido juntos después del final de la serie, también quiero creer que en algún punto de su vida, Olga logró descubrir quién era realmente y hacia dónde quería llegar. Me gusta pensar que Olga, al igual que muchos de nosotros, finalmente encontró la fuerza para dejar atrás las expectativas ajenas y poder abrazar su verdadero ser, porque al final, el mayor acto de valentía es enfrentarnos a nuestras propias inseguridades, liberarnos de las cargas que otros nos imponen y caminar con firmeza hacia un futuro que realmente nos pertenezca. Muchísimas gracias por ver este video. La verdad es que me gustó mucho hacerlo y espero que a ti también te haya gustado. Si fue así, no olvides darle like y suscribirte. Tampoco olvides dejarme en los comentarios de qué otra caricatura te gustaría que hablara o si tienes algún capítulo en específico que te gustaría que interpretáramos juntos. La verdad ha sido un gusto estar aquí contigo y no olvides ser amable contigo mismo. Nos vemos en la siguiente.